Mis hermanos, Dios los bendiga a todos. Buenas noches, Dios los bendiga pues. Gloria al Señor. Démosle un saludito al hermano que está a su lado, que está atrás, que está adelante, mi hermano, mi hermana. Vamos a sentirnos como si estuviéramos en casa, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros padres. Amén. Mis hermanos, mi hermano Gregorio nos puede regalar el título para esta noche que Amén. Papá nos regaló en esta palabra del Señor. Amén. Estad atentos. Estad atentos. Estad atentos ¿a qué? A la voz. Estar atento a la palabra del Señor, a la venida de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Estad atentos, mis hermanos. Esta palabra me llevaba a algo ahorita antes de venirme de mi casa. Y me llevaba a estar atento. ¿A estar atento en qué? Cuando salí en la moto, a estar atento de los carros que iban cruzando la 65, no me fueran a levantar. No me fueran a estrellar, ¿cierto? Porque usted no lo fuera a levantar a ellos. No, me da susto porque con la moto algo desbaratado soy yo. Estar atentos, mis hermanos, estar atentos. Me venía replicando la palabra, esté atento, ¿cierto? A todo lo que está viviendo en esta vida, estemos atentos de nuestros hijos. Si están yendo al colegio, si están estudiando, si están haciendo las cosas que les mandan, ¿cierto? Tenemos que estar atentos, tenemos que estar pendientes de ellos, ¿cierto? Estar atentos, mis hermanos. Pero esta noche, esta palabra, estar atentos, nos la trae el Señor a través del Evangelio de Lucas. Vamos a abrir la Biblia o el celular, vamos a abrir el móvil. En Lucas capítulo 17, verso 20 en adelante, vamos a ver, vamos a leerlo en la versión traducción lenguaje actual. Dice la palabra: algunos de los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Jesús respondió: el reino de Dios no es algo que pueda verse, tampoco se puede decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Luego Jesús les dijo a sus discípulos: llegará el día en que ustedes van a querer ver por lo menos un momento cuando yo, el Hijo del Hombre, me presente con todo mi poder y mi gloria. Algunos les dirán: allí está. Otros: aquí está. Pero no vayan. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, todos me verán. Será como un relámpago que alumbra todo el cielo. Pero primero tendré que sufrir cosas terribles y la gente de este tiempo me rechazará. Vamos a dejar un momento hasta ahí, porque vemos cómo, mis hermanos, antes de empezar el tema, cómo algunos de los fariseos le preguntan a Jesús que cómo comenzará Dios a reinar en ese momento, ¿cierto? En ese lugar. Y Jesús, con toda la sabiduría que Jesús manejaba, Jesús les dijo: el reino de Dios es algo que puede verse, no es algo, que puede verse. El reino de Dios tampoco es algo que se puede decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Ya está entre ustedes. Hoy no podemos nosotros, mis hermanos, creer a aquellos que dicen: es que allí está Jesús,
es que allí está Dios. Es que no, es que el reino de Dios ya está entre nosotros. Somos nosotros los que no lo buscamos, mis hermanos. Somos nosotros los que dejamos esa búsqueda constante del Señor. Somos nosotros los que no sabemos dónde está porque no lo buscamos, mis hermanos. Pero el Señor Jesús hoy a través de su palabra nos está diciendo, el reino de Dios está aquí entre nosotros. Aquí entre nosotros, el reino de Dios está en todo Castilla, mi hermano. El reino de Dios está en Medellín. El reino de Dios está en Colombia. El reino de Dios está en el mundo, mi hermano. Pero el reino de Dios está para los que lo quieren buscar, para los que lo quieren llamar, para los que quieren tener el reino de Dios en sus vidas. Los fariseos le preguntaron, Jesús, ¿cuándo comenzará Dios a reinar? Aún siendo doctos de la ley, aún siendo esos hombres letrados, ¿cierto? Que se sabía la ley del principio a fin, no sabían cuándo Dios iba a empezar a reinar, cuando ya Dios estaba reinando. Amén. Entonces vemos, mis hermanos, la respuesta de Jesús cuando les dice es que el reino de Dios ya está en ustedes. Y él se refería a él también, porque ya él estaba entre ellos. Hoy Jesús está entre nosotros, por eso el reino de Dios está entre nosotros, mis hermanos, porque cada uno tenemos a Jesús en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, y a donde quiera que vayamos, ahí está el reino de Dios, mi hermano. Amén. Les dijo también, luego Jesús les dijo a sus discípulos, llegará el día en que ustedes van a querer ver por lo menos un momento cuando yo, el Hijo del Hombre, me presente con todo mi poder y gloria. Les dice el Señor Jesús, ustedes van a desear verme a mí venir en esa nube, ¿cierto? Con todo mi poder y con toda mi gloria ante este mundo. Ustedes querrán vivir un día en la tierra, un día de los que yo vaya a bajar, pero no van a poder porque ya Jesús les estaba diciendo, es que ustedes van a morir, esta generación va a morir porque vendrán generaciones y generaciones que me van a ver venir. O sea, esta generación que estamos viviendo, mis hermanos, es la que va a ver venir a Jesucristo. Esta generación es la que va a tener esa dicha de ver venir a Jesucristo. Unos vamos a partir, de pronto vamos a morir, pero otros vamos a tener la dicha, mis hermanos, de pronto de estar en este arrebatamiento, de irnos con Él cuando Él quiera arrebatarnos y llevarnos y sostenernos en las nubes, arriba en los cielos, mientras que Él baja y arregla unas cosas aquí en la tierra, mi hermano. Amén. Entonces, Él les vuelve y les dice, algunos le dirán, allí está, o aquí está. Mis hermanos, no creamos. Creamos solamente si estamos vivos, cuando Él venga, solamente Él está dando un énfasis, un enfoque de cómo vamos a nosotros ver su venida. ¿Cómo vamos a nosotros, como hijos de Dios, cómo vamos nosotros a creer que es Jesús el que apareció en los cielos? Porque va a ser como un relámpago que cae en el occidente, pero se va a ver en el norte, en el sur y en el oriente. Amén. Entonces, esa es la manera como nosotros vamos a ver, mis hermanos, y vamos a creer que es la venida de Jesús. No es porque el pastor X o la congregación tal o el ministerio tal está diciendo, es que aquí está Jesús, es que Jesús ya resucitó, aquí es, no. Es cuando veamos que todo se ponga como un relámpago, luz en el cielo, ahí vamos a creer y a entender que Jesús apareció en los cielos, mis hermanos. Y tremendo, porque también les dice,
Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, todos verán. Serán como un relámpago que alumbra todo el cielo. Pero primero tendré que sufrir cosas terribles y la gente de este tiempo me rechazará. ¿Cierto? La gente del tiempo que estaba Jesús hablando y la gente de este tiempo, muchos lo rechazarán. Muchos lo matarán nuevamente. Muchos querrán destruirlo, pero no van a poder, mis hermanos. No van a poder. Cuando Jesús llegue nuevamente, mis hermanos, se va a llevar su iglesia, su pueblo. Aleluya. Aquellos que hoy lo adoran, aquellos que hoy se gozan en estos tiempos, pero aquellos que toman estos tiempos, los guardan en su corazón y hacen de ellos tiempos de maravilla, porque se vuelven oidores, pero también hacedores de las cosas del Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, y vemos que de ahí en adelante empieza Jesús a decirles algo muy importante. Y les empieza a hablar de su venida, de cómo va a ser la venida de Él, y qué va a encontrar Jesucristo en su venida. ¿Qué va a encontrar Jesús cuando aparezca en los cielos? ¿Qué va a encontrar Jesús acá en la tierra, mi hermano? En su iglesia, en el mundo entero, ¿qué va a encontrar? Perdón. Le dice en el verso 26, cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé. ¿Cierto? Como en los tiempos de Noé. Ahorita vamos a ver cómo eran los tiempos de Noé, mi hermano, mi hermana. Cómo fueron los tiempos, esos tiempos de Noé, para que Jesús pusiera ese énfasis, o para que Jesús hiciera ese paralelo, ¿cierto? Y dijera que los tiempos de su venida iban a ser como los tiempos de Noé. Y dice, antes de que Dios inundara toda la tierra con agua, la gente comía, se divertía y se casaba. Después Noé entró en la casa flotante y cuando vino la inundación, toda esa gente murió. Entonces, yo los invito, mis hermanos, a que vayamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, verso 1 en adelante, dice la palabra, el origen de los gigantes, es el título que tiene ese título. Dice, los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada vez más numerosos sobre la tierra y tuvieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Pero Dios dijo, no permitiré que los seres humanos vivan para siempre. No van a pasar de los 120 años. Los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. Dios se enoja con la gente en este mundo. La maldad de los hombres y las mujeres iban en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Por eso dijo, voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Amén. Entonces, vemos esa pequeña parte de los tiempos de Noé. No solamente Jesús hizo un énfasis
Y dijo, ellos en ese tiempo comían, bebían y se daban a casorios, ¿cierto? Se casaban. Pero en los tiempos de Noé, mis hermanos, también había maldad. En los tiempos de Noé, cuando habla el Señor o la palabra en Génesis, que dice que los hijos de Dios tuvieron hijas con las mujeres de este mundo, se está hablando, hay varias hipótesis. Una es los hijos de Set, la descendencia de Set, que fue el hijo piadoso que tuvieron Adán y Eva después de la muerte de Abel. Dice que esa generación se llegó a las hijas de Caín, a todo ese pueblo de Caín, y ahí fue donde los hijos de Set, la descendencia de Set, llegó a ser numerosa y gigante. Pero hay otra hipótesis que es la que toma más fuerza, mis hermanos, donde dice que los hijos de Dios son los ángeles caídos, aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios, que haciéndose hombres llegaron a la tierra y tomaron mujeres, las mujeres de este mundo, y tuvieron hijos, y se casaron y tuvieron descendencia, y la descendencia por eso era gigante, a los cuales fueron llamados los hijos de Aná o Anás. Entonces vemos, mis hermanos, que cuando la palabra está hablando de los hijos de Dios, está hablando de estos ángeles caídos. Pero dicen, la palabra a veces nos muestra que los hijos de Dios, o sea, los ángeles, no pueden engendrar hijos, ¿cierto? Que los ángeles de Dios, que van a estar con nosotros en el juicio final, esos ángeles dicen que no van a poder tener hijos. Pero si nosotros vemos, ya no eran los ángeles de Dios, eran los ángeles caídos, ángeles que se rebelaron contra el plan de Dios. O sea, ellos ya no tenían frialdad, ya a ellos no les interesaba el plan de Dios, no les interesaba obedecer a Dios, sino que ellos ya actuaban por cuenta propia. Entonces, por eso la Biblia está hablando propiamente de los ángeles, de los ángeles caídos. Y por eso la palabra dice que cuando ellos se vinieron, pues se llegaron a las mujeres. Llegarse es tener relaciones sexuales, ¿cierto? Y dice que Dios, al ver eso, Dios dijo, no permitiré que los seres humanos vivan para siempre, no van a pasar de los 120 años. En esa temporada, en ese tiempo, en esas primeras generaciones, la gente iba a vivir 120 años nada más. 120 años nada más. Y vemos, mis hermanos, cómo el Señor Jesús, cuando está hablando con sus discípulos, hace ese enfoque. Y está diciendo, mi venida, cuando yo venga la segunda vez, vamos a encontrar a la tierra como en los días de Noé. O sea, gente despreocupada, gente solamente viviendo para los deleites de la carne, gente solamente viviendo para los deleites de su vida, gente solamente empeñado solamente en conseguir, gente solamente queriendo vivir para la avaricia de la vida. Gente solamente quería vivir y hoy quieren vivir, mis hermanos, solamente para saciar la carne. Y saciar la carne no solamente saciarla en teniendo sexo, sino saciar la carne es, mis hermanos, querer conseguir, querer tener fama, querer andar teniendo poder, ¿cierto? Entonces vemos que en ese tiempo la gente no estaba sino mirando, era eso. El estar pasando bueno, el estar en fiestas, enfocado en lo de ellos nomás, solamente enfocado en conseguir, solamente el enfoque de ese pueblo era tener, ¿cierto? Pasar bueno, divertirse, casarse y no más. No tenían a Dios en cuenta para nada, Dios no vivía en sus corazones, Dios no estaba en ellos en nada, mis hermanos.
Entonces, al ellos vivir así de esa manera, vivían en perversidad, vivían haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Vivían en fornicación, en adulterios, vivían en chismes, en mentiras, matando, robando, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Vemos en el mismo capítulo 6, verso 11 y 12, dice la palabra: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces es tremendo, mis hermanos, porque Jesús estaba haciendo un enfoque en ese tiempo y estaba profetizando, estaba dando una profecía de miles de años, mis hermanos, porque ¿cuántos años llevamos desde que apareció Jesús, desde que Jesús fue crucificado y nos trajo la salvación hasta el día de hoy? Son miles de años, mis hermanos. Vemos cómo la tierra se corrompió, pero vemos cómo Jesús estaba haciendo ese enfoque, y Jesús dijo: así va a ser la tierra, así va a ser el mundo cuando yo venga por segunda vez. Vamos a encontrar un mundo lleno de perversidad, un mundo lleno de maldad, un mundo desprevenido, un mundo que no quiere nada con las cosas del Señor, un mundo que no quiere tomar en cuenta a Dios para nada, mis hermanos. Entonces Jesús estaba queriendo decirles a los discípulos: ustedes ténganlo en cuenta. Y hoy nos está queriendo decir la palabra: ustedes y yo tengámoslo en cuenta, mi hermano, mi hermana. Tengámoslo en cuenta, ¿por qué? Porque cuando Él venga, cuando Él aparezca en las nubes, mis hermanos, vamos a ser arrebatados. No nos vamos a quedar en este mundo perverso, en este mundo malo, sino que vamos a ser arrebatados. Por eso Dios les estaba diciendo a sus discípulos, les estaba diciendo: es que cuando yo venga, los días van a ser como Noé, como en los tiempos de Noé. Pero estaba trayendo esa advertencia. Hoy nos está trayendo esa advertencia. Mis hermanos, ya sabemos que los finales de estos tiempos, cuando Jesús aparezca, la tierra va a ser como en los días de Noé. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué hoy estamos sabiendo esto? Para que nosotros no nos volvamos como esos hombres y esas mujeres que hoy están desprevenidos, que hoy no saben cuándo va a aparecer Jesús, que hoy no saben si es verdad que Jesús va a aparecer en la nube, que hoy solamente dicen: qué mentira la de ustedes, comamos y bebamos porque esta vida es una sola. Esta vida, el que se murió, hasta ahí, ese fue el fin del mundo. Es lo que me han dicho a mí. Yo voy a reprender al diablo y toda mentira. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, eso es lo que me han dicho a mí. Vida es una sola y es la que estamos viviendo. Comamos, bebamos, pasemos buenos, porque cuando nosotros nos muramos, ya no vamos a pasar bueno. Es para estar atentos. Amén. Claro. Por eso el título, mis hermanos: estar atentos. Estemos atentos a toda palabra que traiga el mundo, el diablo, la mentira, que están trayendo para engañarnos, mis hermanos. Hay que estar atentos, y eso era lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos, ¿cierto? Aún Jesús sabiendo que sus discípulos no iban a pasar esos tiempos, sino éramos nosotros los que íbamos a pasar esos tiempos, o los que vamos a pasar ese tiempo. Entonces viene Jesús
Y vuelve y toma la palabra y les dice, lo mismo pasó en los tiempos de Lot. En la ciudad de Sodoma la gente comía y se divertía, compraban, vendían, sembraban y construían casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad, cayó fuego y azufre desde el cielo y toda esa gente murió. Entonces vemos aquí en esa traducción, lenguaje actual, mis hermanos, que nos está diciendo, lo mismo pasó en los tiempos de Lot. O sea, eso viene de generación en generación, de tiempo en tiempo. Mis hermanos, esto no es de ahora. Esto que estamos viviendo ahora viene de generación en generación atrás. O sea, mis hermanos, que en los tiempos de Lot la gente también pasaba haciendo lo mismo. La gente no tenía a Dios en su corazón. La gente solamente venía prevenida, mi hermano, de hacer sus cosas, de estar vendiendo, de estar comprando. La gente solamente quería tener, la gente solamente quería desposeer, la gente solamente quería estar en fiestas, en casorios, en casamientos, ¿cierto? La gente solamente vivía solamente por ellos y para ellos. El dinero. Solamente el dinero los movía, mi hermano Gregorio. Amén. Solamente el dinero, como hoy en día, mi hermano, mueve al pueblo de Dios, mueve este mundo. Este mundo, mi hermano, mi hermana, se mueve por la avaricia del dinero, por tener poder, porque la gente cree que el tener dinero es tener poder. La gente cree que hoy el que más tenga, más poder tiene, más fama tiene. Y es una gran mentira, mi hermano, porque Dios da el poder al que Él quiere darle el poder. En estos días lo veíamos en Noche de Gloria, cuando Nabucodonosor pensó tener todo el poder porque era el rey de Babilonia, ¿cierto? Y fue una gran mentira, porque Dios, cuando Daniel le habló, le dijo, y Dios le da el reino, el poder al que Él quiere, y se lo quita al que Él quiere. Amén. Entonces, eso es lo que está pasando, hermano. Jesús le quiso decir a sus discípulos, lo mismo pasaba en los tiempos de Lot. En los tiempos de Lot también se vivía de esa manera. Y también, mis hermanos, había algo en común de los tiempos de Lot con los tiempos de Noé. ¿Y qué era lo común? La perversidad. Era un pueblo perverso, era un pueblo, mis hermanos, que vivían haciendo lo malo. Era un pueblo que se habla que de esa descendencia, en esa generación, fue que existió la homosexualidad, el lesbianismo, ¿cierto? La perversidad, el pervertido, el corrompido, la corrupción. Todo eso viene de los tiempos de Lot. Viene de los tiempos de Sodoma y Gomorra, mi hermano, mi hermana. Y lo vamos a ver en Génesis capítulo 19, verso 4 en adelante. Dice la palabra: pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Primer error y primer pecado de Lot.
Ahora lo hablamos, ahora lo decimos por qué el primer error y el primer pecado. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Segundo error, segundo pecado del hombre. Le abrió la puerta al mismísimo. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos llamar hermanos al que viene a hacernos daño. Nosotros no debemos llamar hermanos al que trae maldad en su corazón hacia nosotros, mis hermanos. Ese es el primer error. Nosotros no debemos llamar hermanos al que hoy quiere matarnos, al que hoy nos odia, al que hoy no quiere que existamos. Nosotros no lo podemos llamar hermanos. Y el segundo error, quiso entregar a sus doncellas, a sus hijas, quiso hacer algo que ya Dios tenía determinado. Él quiso arreglarlo. Amén. Le entregó su familia al mismísimo diablo para congraciarse. Y hoy cuánta gente le entrega a su familia a Satanás para congraciarse. Amén. Así es, mi hermano el pastor Arturo. Hoy cuánto le están entregando sus hijos, sus hijas al diablo, al mundo, porque aquí se lo estaba entregando al diablo y al mundo. Tremendo eso. ¿Cierto, mi pastora? César, es bueno que les explique a ellos, porque la versión que usted leyó dice que los sacará a esos hombres para que los conozcamos. No era que quisieran presentarse y conocerlos. Dice, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Amén. O sea, era un pueblo muy corrompido, mucha homosexualidad, y eran ángeles que el Señor había mandado a la casa y lo querían hasta violar los ángeles. Hasta los ángeles. Entonces, imagínense tanta maldad que había en ese Corrompido que estaba. Amén, amén. Así es, mi pastora. Así como cuando hablaron de los hijos de Dios que se llegaron a las hijas del mundo, y cuando habla también de conocerse, están hablando, mis hermanos, es de que querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Y la palabra, si seguimos en la palabra, en el verso 10 dice que entonces los varones alargaron la mano y metieron a la casa a Lot, ¿cierto? Y cerraron la puerta. ¿Por qué, mis hermanos? Sigo leyendo y dijo, versículo 8, versículo 9, y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Mire lo que es el pecado, hermano. Mis hermanos, nosotros no podemos tener alianzas con el mundo. Vamos a hacer ese paréntesis porque el tema es otro y lo estamos enfocando en otra cosa. Pero si nosotros miramos, Lot quería hacer alianzas en ese momento con el hombre, con el mundo, con Egipto o con el pecado. Y ellos le dijeron, va a venir este aparecido, porque le estaban diciendo a Lot, aparecido, y se va a regir juez entre nosotros. Nos va a decir a nosotros qué tenemos que hacer o qué debemos hacer. No, quítate de aquí. Y querían romper la puerta. Por eso el verso 10 dice que los varones metieron a Lot a la casa y cerraron la puerta. Entonces vemos, mis hermanos, la corrompición que había. ¿Cómo se dice así? Corrupción. Los corrompidos que eran. Sí, bueno, los corruptos. Gloria a Dios. Vean que yo estoy haciendo un diccionario con mis palabras. Estamos atentos. No, Bueno, chapulín. estoy haciendo un diccionario con mis palabras. Ya se le hizo el corregimiento. Corrompición. Ya se le hizo el corregimiento. Entendimos, pastor, entendimos. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo se corrompieron la gente de Sodoma y Gomorra, cómo estaban de corrompidos. Y vemos, mis hermanos,
algo muy tremendo, y es que en Judas, capítulo 1, verso 7, vemos cómo, mis hermanos, dice la palabra, algo parecido le sucedió a los que vivían en Sodoma y Gomorra y en las ciudades cercanas. Los que vivían allí pecaron y practicaron todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Por eso Dios los castigó y los arrojó al fuego que nunca se apaga, para que sufran allí, que esto sirva de advertencia para todos nosotros. Vemos cómo Judas estaba hablando de Sodoma y Gomorra, cómo Judas estaba hablando, estamos hablando es que es el hermano, uno de los hermanos de Jesús. Y vemos cómo, mis hermanos, cómo este hombre estaba hablando de lo que había pasado en Sodoma y Gomorra. Pero ¿por qué había pasado? Porque se habían corrompido, mis hermanos, y practicaban todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Cuando se habla de todo tipo de relaciones sexuales prohibidas, solamente imagínenselos ustedes, y en el momentico que se lo imaginan, bórrenlo de su mente, ¿cierto? Bórrenlo de su mente, porque eran perversidades, mis hermanos. Perversidades. Dicen que ellos tenían relaciones en las esquinas, fuera de las casas, donde les placía, ahí tenían relaciones sexuales. En la historia que habla de Sodoma y Gomorra, habla de esa perversidad en la que vivía Sodoma y Gomorra. Aló, y mi pastor, fornicación y adulterio. Amén. Por eso yo tengo una palabra, un dicho, y yo sé que muchos lo tienen también, mis hermanos, o lo han exclamado en algunos momentos. Es que estamos viviendo en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Si usted va al centro de Medellín, eso es un Sodoma y un Gomorra. La ciudad sodomizada. Usted va al Lleras, y el Lleras es un Sodoma y un Gomorra. Son sodomistas, mis hermanos. Allá la gente se vende, allá encuentra la droga que usted quiera, allá encuentra la prostitución, allá encuentra usted el movimiento de dinero, bueno, malo, como ustedes lo quieran ver. Allá encuentran ustedes de todo. Sodoma y Gomorra, mi hermano. Vámonos por la Veracruz, ¿sabes qué vemos? No, yo digo que la ciudad como tal. Toda la ciudad de Medellín La ciudad como y tal. todo Colombia, mi hermano, porque Colombia se está volviendo, Todos los países. todo está sodomizado. Sodomizado. Bueno, sodomizado. Otra más Hoy vengo con la lengua trabada, mi hermano. Otra más para el diccionario, mi hermano. Ayer cogí un vehículo con mi hermano Junior y empezó un hombre. Para mí eso es destrozar a la mujer. Incluso nos dijo que ya hoy en día hay un escalafón desde una niña virgen hasta una que lleva ya más kilometraje. Y qué tremendo eso, mis hermanos, y eso tiene que llamarnos como iglesia, usted y a mí, a orar, y más que orar, a reprender todo eso dentro. Claro que si notamos algo, es cumplimiento de la palabra, porque eso tiene que cumplir. Tiene que pasar. Eso tiene que suceder, La sí o palabra sí. lo está mostrando en este momento. ¿Qué vamos a reprender? Que nuestras familias sean guardadas, porque el pecado es demasiado en la humanidad. No es como dijo María, que por ahí en la Veracruz, eso es en toda parte. Está en la Veracruz y camina 2 cuadritas y ve otra vez un lugar sodomizado. Y los barrios. Es que ya entró las O sea, el familias. pecado es demasiado. Le da uno Amén, miedo amén. caminar. Es tremendo, mis hermanos, porque cuando yo caminé el centro en un tiempo, en ese tiempo, y creo que en estos tiempos debe estar peor, se vendían los niños pequeños, y eso valían un precio, y ya los más grandecitos valían otro precio, y ya la de 15 para arriba, 14, 15 para arriba, otro precio, y así. Hoy está peor, mis hermanos, aunque
aunque las autoridades de la tierra han tratado de cortar con eso, esto sigue siendo lo mismo, sigue viéndose lo mismo, porque la plata daña corazones. Hay algo muy tremendo y se habla de esos escalafones, hablando de Egipto, pero el precio más alto de todo lo tiene la iglesia del Señor. Amén. Fuimos comprados a precio de sangre. Amén, aleluya. La sangre inocente del Cordero, mis hermanos, nosotros tenemos un valor muy alto. Gloria a dentro de la Dios. sociedad. Amén. Entonces, amén, por eso Judas terminaba el versículo 7 diciendo que esto sirva de advertencia para todos nosotros, ¿cierto? Que esto sirva, mis hermanos, que estos tiempos que se están viviendo y que esta palabra hoy, mis hermanos, quede tatuada en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Jesús hacía énfasis de tres cosas. Y en esas tres cosas colocaba dos naciones, dos generaciones que fueron perversas delante de Dios. Dos generaciones que no tuvieron a Dios en su corazón. Dos generaciones que no tuvieron en cuenta vivir para Dios. Dos generaciones que solamente tuvieron en cuenta solamente vivir para ellos. Vivir para ellos en ganancias deshonestas, honestas, vivir traficando, vivir comprando, vendiendo, ¿cierto? Dos generaciones que no vieron a Dios en sus vidas, pero fueron dos generaciones que fueron destruidas, mis hermanos. Fueron dos generaciones que Dios destruyó por la desobediencia y por la perversidad. Y Jesús hace énfasis con este tiempo, mi hermana. Y yo tomo esa palabra de Judas, que esto sirva de advertencia para todos, porque hoy lo estamos hablando aquí mismo, que hay perversidad, no solamente en Colombia, no solamente en Medellín, sino en todas las ciudades de Colombia. Donde usted vaya, mi hermano, mi hermana, usted encuentra toda clase de maldad. De pronto aquí vemos una clase de maldad, en otra parte vamos a ver otra, pero vamos a ver toda clase de maldad. Y la palabra misma lo reitera cuando dice que cada vez los días van a ser más malos, mis hermanos. Los tiempos van a ser perversos, mis hermanos. Entonces vemos cómo Jesús hace énfasis en eso. Y eso eran los tiempos de Lot. Eso eran los tiempos de Lot. Y yo tomo, mis hermanos, voy a leer esta palabra cuando Jesús les está hablando del tiempo de Lot. Lo voy a tomar en la traducción, Nueva Traducción Viviente, cuando él dice: y el mundo será como en los días de Lot. Tremendo. Y el mundo será como en los días de Lot. ¿Qué eran los días de Lot? Perversidad, homosexualidad, lesbianismo, perversidad, lascivia, toda clase de inmoralidad sexual. Hoy el mundo lo está viviendo. Hoy hombres y mujeres tienen relaciones con animales, mis hermanos. Hoy hombres y mujeres no les importa con quién tienen relaciones. Hoy, mis hermanos, está la perversidad de la que Jesús les habló en ese tiempo a sus discípulos. Hoy las estamos viendo, mis hermanos. Entonces, eso era lo que Jesús quería decirle a sus discípulos. Jesús dijo y les dijo: van a ver de toda clase de perversidad cuando yo venga. O sea, Jesús sabe que cuando Él venga no va a encontrar un mundo bueno, no va a encontrar un mundo arrodillado, orando, esperándolo. Por eso Jesús, su palabra dice que va a haber un arrebatamiento, pero solamente ¿con quién? Con su iglesia. Con la iglesia que hoy lo adora, mi hermano. Con la iglesia que hoy quiere pasar tiempos con Dios. Los tiempos que no pasaron en los tiempos de Noé y los tiempos que no pasaron en los tiempos de Lot. Hoy debemos de pasar nosotros, la iglesia de Jesucristo, los hermanos de Jesucristo, tenemos que pasar esos tiempos, mis hermanos, tiempos de refrigerio, mis hermanos, tiempos de paz, tiempos de gozo.
para poder ser arrebatados, para no quedarnos en este mundo, mi hermano. Porque si nosotros nos quedamos en este mundo, vamos a ser juzgados con este mundo. Pero la iglesia de Dios no va a ser juzgada, mi hermano, con este mundo. La iglesia de Dios no va a ser juzgada en ningún momento. Lo vamos a ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 2 y 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 2 en adelante. Dice la palabra: pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, oigan bien, no estarán a oscuras acerca de esos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de luz y del día del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Mis hermanos, esos tiempos no nos van a tocar a nosotros, mis hermanos. El tiempo que dice la palabra está diciendo que esos tiempos a nosotros no nos van a tocar. Esos tiempos, mis hermanos, nosotros ya los vamos a estar viviendo es con Jesús, porque vamos a ser arrebatados, vamos a ser llevados al cielo, mis hermanos, mientras que Jesús, vuelvo y le digo, viene, desciende y arregla, pone por estrado de sus pies todos sus enemigos, y ahí sí bajaremos a reinar con Jesús. Entonces, mis hermanos, no nos tocará, pero ojalá que no nos toque, porque vemos una iglesia, mi hermana, mi hermano, muy pálida, una iglesia muy simple, la iglesia del Señor muy tímida, la iglesia del Señor, mi hermana, mi hermano, vive como muchos que andan en el mundo. Una iglesia, mi hermano, donde no quieren nada con Dios. Una iglesia que vienen cuando quieren, hacen las cosas cuando quieren. Una iglesia, mi hermano, mi hermana, que entra a un culto y se va. No lo termina. Una iglesia que hoy vive aburrida por la palabra que se da. Una iglesia que escoge predicadores. Una iglesia que quiere vivir a su antojo. Una iglesia que escoge tiempos para orar. Una iglesia que escoge tiempos para leer la palabra. Una iglesia que escoge, mi hermano, cómo seguir a Jesús. Cómo seguir a Jesús. Y esa va a ser la iglesia que cree que va a ser arrebatada, mi hermano. Una iglesia que solamente quiere que los escuchen a ellos. Una iglesia que solamente quiere que las prédicas que ellos den o las palabras que ellos estén predicando solamente sean escuchadas, pero que ellos no escuchen lo de otras personas. Son iglesias, mis hermanos, que creerán, que caminarán para Dios. Pero son iglesias, como se lo estaba diciendo Jesús a sus discípulos, que cuando Él venga, encontrará esas iglesias andando como en los días de Noé. Encontrará iglesias andando como en los días de Lot. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. Amén. Amén, mis hermanos. No crean que estoy hablando de este recinto. Esto es un lugar donde la iglesia de Jesucristo se reúne. Entonces, mis hermanos, para terminar,
42 dice la palabra: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Mis hermanos, seamos esa iglesia que velemos, que estemos velando, que estemos preparados, que estemos atentos. Esa iglesia, mi hermano, que no se entretiene con las cosas del mundo. Mi hermano, seamos esa iglesia, esos hombres y esas mujeres que hoy no andamos en la perversidad, que hoy queremos ser egocéntricos, que hoy vivimos enamorados de lo nuestro. Mis hermanos, no seamos como la esposa de Lot, que quiso vivir en la tierra, pero murió. Hoy muramos para acá, para esta tierra, para este mundo, para que podamos vivir eternamente con Dios. La mujer de Lot, cuando salió, el ángel le dijo: no mire para atrás, no miren para atrás. Y ella, aferrada a todo lo que quedaba atrás, ella, aferrada a todo lo que habían dejado, miró. Hoy, ¿cuántos, mis hermanos, cuántos están aferrados de las cosas? ¿Cuántos hoy no quieren botar nada, no quieren dejar nada, no quieren entregar nada? Hoy, ¿cuántos, mis hermanos, aún sabiendo que Dios los está salvando, prefieren morir para Dios, pero vivir para este mundo? Le pasó a la esposa de Lot. Ella lo quiso hacer, mi hermana, mi hermano. Pero el Señor está diciendo: hoy somos la iglesia que quiere vivir para Cristo, la iglesia que quiere pasar velando, preparados, anunciando el mensaje, llevando el mensaje a la tierra para aquellos que se pierden, mis hermanos. Hoy tenemos que ser una iglesia trabajadora para Dios, para la obra de Dios. Hoy tenemos que ser esa iglesia, mi hermano, que cuando Cristo venga, así encuentre al mundo como en los días de Lot y como en los días de Noé, no encuentra a su iglesia haciendo lo suyo propio. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Padre, te damos gracias, bendito Rey de los cielos. Gracias por esto.